muy buenas noches, muy buenos días, les iba a decir. Ando trastornado de horario. Muy buenas noches. Qué bueno saludarles, mis amados y mis amadas hermanas. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Estamos agradecidos con Dios. El Facebook nos recuerda fechas importantes y hace unos días me pasó la historia de la primer transmisión que hicimos hace un año, y es increíble cómo pasa el tiempo y un año después aquí estamos, sostenidos de su gracia. Podemos decir todos los que estamos acá, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, ¿verdad? Gracias a Dios por esta comunidad que se ha formado a través de esta red social, y que pues nos permite estar unidos, juntos, aunque no es lo ideal, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que nos debemos reunir y que debemos estar juntos presencialmente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice la Biblia. Pero pues aquí estamos y les doy las gracias a todos ustedes. La mayoría ya tienen un año conmigo acá. Algunos de ustedes no nos conocemos personalmente, pero parece como que ya somos familia a través de estas transmisiones. Así que estamos muy contentos y agradecidos con Dios por este recurso y por la oportunidad y el privilegio que nos da de compartir su palabra. Amén. Antes de comenzar, vamos a dar unos segunditos. Ya vemos bastantes conectados. Solo quiero saludarles porque es importante también que podamos saludar. Y mi querido Isul está conectado. Fuiste el primero, brother. Dios te bendiga. Qué bueno saludarte, familia Corobantes. Toda esta familia es una bendición. Son vecinos míos acá en casa y les amamos mucho. Por cierto, Isulito, estoy esperándote. Un abrazo, mi brother. Vanessa ya está conectada con nosotros. Dios te bendiga, Vanessa. Qué bueno saludarte. Con Vanessa, yo creo que no nos hemos visto, ¿verdad? Tengo idea que tú trabajaste en Confesa, me escribiste ya hace algunos meses cuando comenzaste a transmitir, pero no sé realmente, no estoy muy seguro, pero sé bienvenida. Dios te guarde, mi querido Edwin. Con Edwin sí somos compadres desde hace muchísimos años. Crecimos juntos en Dios, ahí en la congregación donde el Señor nos tuvo por muchos años. Así que Edwin es un amigo, un hermano, un siervo de Dios precioso. Así que te bendigo, Edwin. Qué privilegio tenerte acá con nosotros. Mi hermana Yadira también, un fuerte abrazo, hermana Yadira, Dios la bendiga. Mi hermano Herbert, también te bendigo, mi brother, un fuerte abrazo, qué bueno saludarte. Vamos a ver, mi hermana Bernalda Vázquez también ya está conectada. Muy buenas noches, mi hermana Bernalda, Dios la bendiga, sea bienvenida a esta comunidad. Mi hermana Patti, amada también de la iglesia, y a su esposo Tácito. Amados míos, los bendigo. Estuvimos en la mañana también con Patti compartiendo en un grupo, un discipulado que tenemos los días miércoles por la mañana. Ahí sí ya estamos presencial, ¿verdad? Así que Dios la bendiga, Patti. Buenas y bendecidas noches, pastor y hermanos de la iglesia, dice Patti. Mis hermanos Sáenz también, Lucky y Eddie, Dios los bendiga. Qué bueno verles por acá también, amados nuestros de la iglesia. Los bendecimos, los amamos, apreciamos su vida. Nuestra hermana Janet Archila también ya está conectada. Muy buenas noches, Janet, te bendecimos. Mari Romero ya está saludada. Lucy también ya está. Pastor Abner, wow, pastor, qué privilegio tenerte por acá. Pastor Abner pastorea una preciosa congregación allá en California, en Los Ángeles. Hemos estado compartiendo ahí en su iglesia, con su familia, y es un siervo precioso. Abner, te bendecimos, añadís tanta bendición a nuestra vida, tú, tu esposa, tus preciosos hijos. Así que qué bueno tenerte por acá, Abner,
un siervo de Dios maduro, con una palabra tremenda también, mis amados. Así que algún día lo vamos a invitar acá para hacer Zooms. Yo no soy mucho de Zooms, pero ahí nos vamos a conectar, mi amado pastor Abner. Mari Romero, muy buenas noches, que Dios la bendiga también desde Los Ángeles. Mi hermana Mari también está por allá conectándose. Buenas noches, Pastor Tito, saludos y bendiciones a todos, dice Vanessa. Evelyn también muy buenas noches. Herbert, ya nos saludamos. Vamos a ver, Estuardo Mendoza, siervo, te bendigo. Estuardo, un músico con un talento de parte de Dios impresionante. Te bendecimos, Estuardo, un fuerte abrazo. Evelyn Constantes dice, Ebenezer, amén, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, un año más, dice Yadira. Juan Carlos García también ya está conectado, wow, bendiciones mi hermano Juan Carlos. Mi hermano Walter Marroquín también está conectado, un abrazo Walter, que Dios te bendiga. Desde El Salvador nos ves, ¿verdad, Walter? Dios te guarde, mi hermano, qué bueno saludarte. María Eugenia Porras, muy buenas noches, sea bendecida. Mi hermana Vanessa también ya nos está saludando. Amén, Walter desde El Salvador. Amén, que Dios los bendiga. Desde la zona 19, la Florida, nos escucha Bernalda. Así que, mis amados, ya hicimos los saludos respectivos. Se estarán conectando en un momento nuestros demás hermanos. Esperanza Cabrera también ya está conectada. Que Dios los bendiga. Vamos a comenzar con nuestro estudio esta noche. Tenemos ya el final de este estudio precioso de la gracia. Hoy sí terminamos con la ayuda del Señor, así que prepare su cuaderno, su tablet, su teléfono, donde sea que usted apunte. Es importante que lo haga, porque hoy hay bastante contenido que vamos a estar estudiando. Amén. Cierre sus ojos, Padre, gracias te damos, te honramos, te bendecimos, te damos toda la honra, toda la gloria, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por permitirnos conectarnos, Señor, con nuestros hermanos, compartir tu palabra, Señor, y que tu palabra se haga vida en nuestro corazón, que podamos ponerla por obra, Señor, y que podamos llegar a ser esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que tú vienes a traer pronto, Señor, que podamos testificar de ti, que podamos, Señor, también ser parte de esos siervos que cosecharán juntamente contigo, Señor, esta gran cosecha que tú has prometido. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Walter también ya está conectado, mi amado Walter, te bendecimos, un fuerte abrazo para ti también, qué bueno saludarte por este medio. Amén. Vamos entonces a la Biblia. La semana pasada estuvo intenso el estudio y estuvimos hablando algunas verdades y nos movimos ahí a través de Juan capítulo 8, estuvimos estudiando algo en Juan capítulo 8 y en Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Y prometí empezar en Efesios capítulo 1 y así lo vamos a hacer. Solamente quiero recapitular rápidamente. En Juan capítulo 8, versículo 39 en adelante, estuvimos viendo hasta el versículo 47, pero quiero leer solo un versículo y arrancar ahí y pasarnos a Efesios. Dice la palabra del Señor, Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué dice esto Jesús, mis amados? Y mire, algo interesante que yo no había visto, que Dios les está hablando acá a estos fariseos, a estos hombres religiosos, a los que nosotros pareciera que estamos más interesados, los evangélicos, en encontrar fariseos y en señalar fariseos que en predicar el evangelio. Me he topado con muchos ministros y con muchos cristianos que, con tal de justificar su falta de compromiso y su liberalidad en su actuar, andan señalando de fariseos y de religiosos a todos aquellos que no están de acuerdo a su forma de vida. Y de ahí que hay tantos ahí que pican el hormiguero, ¿verdad? Para que salten los religiosos, dicen ellos, cuando salta un evangélico y que no está de acuerdo con que alguien haga algo, ¿verdad? Entonces automáticamente lo etiquetamos como un religioso y como un fariseo. Pero fíjese que un religioso y un fariseo, acá, el Señor, en el versículo
47, mire lo que le dice el Señor a esta gente. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que cuidado, mi amado, con andarle diciendo a un cristiano fariseo y religioso. ¿Por qué? Porque el Señor les está diciendo acá a los religiosos que no eran de Dios. Y no podemos nosotros venirle a decir a un cristiano fariseo solamente porque no hace algo que nosotros hacemos, o hace algo que nosotros no hacemos, ¿verdad? O tiene algún límite más estrecho que nosotros. Muchas veces Dios nos pone límites y no necesariamente los límites son la frontera del pecado y la santidad, no es así, sino que simplemente a veces Dios nos pide algo, ¿verdad? Conozco a una persona cercana a la que Dios le dijo que no tomara medicina y acaba de estar enfermo de COVID y toda la familia nos asustamos, ¿verdad? Y le hablamos y él dijo, no, Dios me habló, no, y para muchos parecerá una religiosidad, hasta imprudencia. Dios se lo habló y pues salió, gracias a Dios, está sano, 100%, ¿verdad? Sin tomarse una sola aspirina, logró su cuerpo vencer esta enfermedad. Así que, mis amados, no podemos nosotros venir a señalar, porque solo Dios conoce el corazón. Y les he dicho muchas veces, un fariseo no es fariseo por lo que sabe. Un fariseo es fariseo porque tiene un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque dice acá el fariseo, los religiosos, dice, no sois de Dios. Cuidado con estar diciéndole a un hijo de Dios algo que está yendo en contra de la naturaleza que Dios ya puso en ellos. Escúchenme bien, los religiosos y los fariseos no habían nacido de nuevo. Así que alguien que nació de nuevo y que quizá aún tiene un entendimiento pobre o una inmadurez en su corazón o alguna falencia en su corazón, en su conocimiento, etcétera, etcétera. Esa es una cosa, pero muy delicado estar señalando de fariseos. Ahí está mi perrita que quiere entrar, pero no la dejamos, así que usted va a tener que aguantar un poquito de ladridos en estos momentitos, ya se nos va a calmar. Así que usted no puede, es muy delicado señalar, mis amados, aún señalar a la gente de religiosa. Tenga cuidado con eso. Porque que alguien tenga un límite más estrecho que usted no lo convierte en un fariseo y un religioso. Así que el Señor dijo, cuidaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ah, es que este es un hipócrita. Pero perdóneme, usted nunca ha dicho algo y ha hecho otra cosa. Nunca usted ha actuado con hipocresía. Pues si alguna vez nosotros hemos sido hipócritas, eso nos imposibilita para estar señalando hipócritas. Amén. Ahora, dijo el Señor, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Todo esto, mis amados, todo esto se trata de naturaleza. El cristianismo se trata de naturaleza. El evangelio se trata de un reemplazo de naturalezas, de una sustitución de naturalezas. De eso se trata el evangelio. A eso vino Jesús. Jesús no nos vino a enseñar a vivir una vida moral correcta, aunque Él la vivió y fue ejemplo, y nosotros debemos vivirla. Pero es que eso lo pudimos haber aprendido sin necesidad de que Él fuera sacrificado en una cruz. Jesús no vino para enseñarnos a ser buenos ciudadanos solamente, aunque Él lo fue, ejemplar. Pero también cuando hubo necesidad, le dijo a Herodes, zorra. Eso era una maltratada terrible. No le quiero dar la traducción actual porque se me va a escandalizar y ya no se va a conectar usted jamás. Pero Jesús le dijo, mándele a decir a esa zorra que aún no es mi tiempo. Ahora, era necesario en ese momento y obviamente no es para que nosotros vayamos a decirle zorra a la autoridad, ¿verdad? Pero
el punto es este, mis amados, y con esto vamos a concluir este precioso estudio. El Evangelio, la vida, su propósito, su porqué y su para qué, tiene que ver con una sustitución de naturaleza. Hoy hemos humanizado el Evangelio. Hemos permitido que el humanismo permee el Evangelio. Y hemos puesto al hombre como centro, como enfoque, cuando el enfoque y el centro es Dios. Y Jesús vino a morir en una cruz, y ahí hubo una transferencia de naturaleza que hoy se está manifestando en nuestra vida. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando tú levantaste tu mano, creíste en tu corazón, confesaste con tu boca, te metiste a las aguas del bautismo, la Biblia dice que tú has nacido a una nueva vida. Ahora, este nacer a una nueva vida, mis amados, es mucho más que tú comiences de ahí a vivir una realidad natural distinta. Esta nueva vida tiene que ver con naturaleza, con un ambiente espiritual. Por ejemplo, cuando alguien decide mudarse a otro país, tenemos nosotros el dicho de decir, ok, yo me voy a ir a vivir a Australia o a Grecia, ¿verdad? O ahí yo solo estoy esperando que mis 3 hijos se casen y me voy a poner una iglesia a Grecia. Si usted se quiere venir conmigo, se viene, y si no me oye por Facebook, ¿no? Estoy bromeando. Pero, ok, y entonces nosotros decimos, voy a hacer una nueva vida. ¿Por qué? Porque me voy a mudar. Voy a ir a vivir a otro lugar, a otro ambiente. Cuando nacemos de nuevo, pasamos de un estado a otro estado. Nuestro espíritu, dice la Biblia, estaba muerto en delitos y pecados y ahora vive. Escúcheme bien, nuestra realidad ahora corresponde a un reino espiritual diferente al que correspondía antes de aceptar a Jesús. Porque nosotros somos seres espirituales, escuche bien, independientemente de la religión, independientemente de nuestro credo, independientemente de nuestra convicción, el ser humano es un ser espiritual. La diferencia es a qué reino pertenecemos, porque alguien que no tiene a Dios en su corazón sigue siendo espiritual. La diferencia es que lo gobierna el reino de las tinieblas. Nosotros ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de la luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos bendicen al Señor? Porque tu cobertura espiritual cambió. Mientras morábamos en Egipto, que es el mundo, dice la Biblia, nuestra cobertura, nuestra autoridad era Faraón, que es una figura del diablo, de Satanás. Él es quien tenía la autoridad sobre ti antes de aceptar a Cristo, de recibirlo en tu corazón. Cuando tú naces de nuevo y comes la Pascua espiritualmente y pasas por el mar rojo, que es el bautismo en agua, entonces tu ambiente cambia, tu cobertura también cambia. Porque entonces el pueblo de Israel pasó de estar esclavizado y gobernado por Faraón, ahora a ser esclavos de Dios. Y lo digo así tal cual, y no te escandalices de esto. Pablo decía, yo soy esclavo de la libertad, decía Pablo. Ahora, entonces, en Egipto gobernaba Satanás, Satanás los tenía esclavos ahí. En el desierto, ahora quien gobernaba era Dios. Estamos entendiendo, ahora en lo espiritual, siempre hemos sido espirituales, seres espirituales. Todo ser humano es espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo, tiene un cuerpo. Amén. Así sea atea la persona, es una persona espiritual que no se ha dado cuenta. Y qué triste vivir una realidad que no es. Así que el reino espiritual de alguna manera nos gobierna.
Pon atención en esto. El reino espiritual, independientemente si es el de la luz o de las tinieblas, nos gobierna. Nosotros decidimos bajo qué cobertura queremos vivir. Amén. Así que Jesús dice acá, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros somos hijos de Dios, o nos hacemos llamar, o nos llamamos, o Dios nos llama sus hijos, ¿cómo se evidencia que somos hijos? Porque tenemos que hacer las obras que Él hace. Amén. Tenemos que hacer las obras que Él hace. Vamos a la Biblia y veamos qué obras son las que hace Dios de acuerdo a su naturaleza. Pusimos el ejemplo la semana pasada de un perrito. Un perrito, sabemos que su papá fue perrito por ver al perrito hijo, ¿verdad? Yo tengo una perrita aquí que ya se cayó, ya se dio cuenta, ¿verdad? Yo puedo saber cómo era el papá y cómo era la mamá cuando veo a la perrita. Sin duda, los papás de Nala, que es mi perra, eran de raza Golden Retriever. ¿Por qué? Porque mi perrita es golden. Si a mí me traen un Doberman y un Chihuahua y me dicen, este es el papá y la Chihuahua es la mamá, yo le voy a decir, no, perdóname, no puede ser. Sí, pero es que son perros. Sí, pero su raza es diferente. Sus características son distintas. Los padres de mi perra tienen que ser Golden Retriever porque mi perrita es Golden Retriever. Amén. Así que nosotros somos espirituales, pero de acuerdo a las características que manifestamos, así se va a evidenciar hijos de quien somos. Dios le dice a los fariseos, ustedes hijos de su padre el diablo son. Vosotros hijos de su padre el diablo son. Se da cuenta que los fariseos y los religiosos no eran gente nacida de nuevo. Esto ha confrontado mi vida, mis amados. Porque si Dios me llamó la atención. Yo la verdad es que no soy de los que anda buscando fariseos y religiosos. Pero es muy delicado porque cuando le dices fariseo a una persona, le estás indirectamente diciendo que no ha nacido de nuevo. Y que tenga errores y que tenga incluso errores doctrinales o ignorancia en la palabra, no lo descalifica de ser hijo. Yo tuve que bloquear a un pastor ahí muy famoso que predica muy lindo y tiene buenas prédicas, pero mire, solo buscando confrontación con la gente que no cree lo que él cree y picando el hormiguero y sacando fotos para crear polémica, y todos aquellos que no creen lo que él cree, entonces ya los tacha de religiosos y de fariseos, y él se ufana de no ser un religioso. Perdóneme, un religioso no es aquel que anda no es aquel que anda vestido como santo. Puedes estar vestido a la última moda, puedes cantar los cantos de moda, te pueden llover los milagros en tu iglesia, puedes ser muy liberal y ser un religioso. Porque eso tiene que ver con naturaleza. Y con esto quiero terminar el tema de la gracia, haciendo hincapié en lo importante de la conciencia que nosotros podamos tener acerca de la naturaleza que manifestamos. ¿Qué manifiesta tu vida? ¿Manifestamos a Agar o manifestamos el fruto de Sara? ¿Manifestamos el fruto de la carne o manifestamos el fruto del espíritu? Eso va a marcar la diferencia y a darte un rumbo de cómo está tu naturaleza. ¿En qué estado estás? Acuérdese que Romanos capítulo 7, Pablo nos enseña ahí que dentro de nosotros hay dos naturalezas. Está la naturaleza de Dios y está la naturaleza de nuestra carne, que guerrean entre sí. Amén. Mientras no habías aceptado a Cristo, había una sola naturaleza y por eso es que estaba en paz ahí adentro, ¿verdad? No había problema con pecar, no había problema con manifestar las obras de la carne, porque no había quien se le opusiera.
Pero una vez naces de nuevo, ya no puedes pecar tranquilo, porque está el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo en tu corazón que te confronta con tu pecado. Y empieza una guerra aquí adentro entre la nueva criatura y el viejo hombre. Y Pablo lo ejemplifica maravillosamente en Romanos capítulo 7 cuando dice, hay una guerra, una batalla aquí adentro, porque yo quiero hacer yo quiero hacer el bien, pero hay un mal dentro de mí que me lo impide. Y cuando siento, dice Pablo ahí, parafraseando, yo ya estoy pecando. ¿Cuántos se identifican con Pablo? ¿Sabes por qué? Porque hay dos naturalezas adentro de ti. Hay dos reinos dentro de ti. Está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz. Hay una batalla ahí y de acuerdo a tus decisiones, de acuerdo a mis amados, a tus convicciones, de acuerdo a quien tú decidas darle de comer, esa naturaleza se va a establecer o va a ser erradicada. Pero tú fuiste creado para que una sola naturaleza te gobierne. Y a eso vino Cristo. Y a eso entró el Señor a tu corazón. No entró para convertirse en un mago o en un Aladino, ¿verdad? En una lámpara que frotamos y sale el genio a concedernos nuestros deseos porque ya somos hijos. Mientras nos vayamos al cielo, tú solo tienes que frotar esa lámpara a la que le llamamos fe para que el genio aparezca y nos conceda nuestra petición. Y el único requisito, según nos han enseñado por muchos siglos, para que Dios haga lo que nosotros queremos es creer. Así que si tú puedes creer, todo lo que crees es posible. De acuerdo a tu fe se hará. Así que todo lo que tú puedas creer, Dios está ahí comprometido contigo para concederte todas tus, voy a decir así, tus caprichos, ¿verdad? Así que hemos puesto nuestra fe y nuestro deseo sobre Dios. A eso la Biblia le llama idolatría, y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Así que, mis amados, el Señor no vino para que mientras te mueres y te vas al cielo, tú puedas vivir una vida plácida, una vida de bendición, una vida de abundancia, una vida sin problemas, ¿verdad? Esperando el día de tu muerte. No, Él vino, entró a tu corazón y ahí comienza la real batalla. Por eso es que muchos se acercan y vos a mí me iba maravillosamente hasta que acepté al Señor. Mi vida se volvió un caos. Empecé a tener muchos problemas que no tenía antes. ¿Cuántos hemos escuchado testimonios de ese tipo? Tal vez a ti te pasó. Te voy a decir por qué. Porque antes había solo un rey aquí adentro que eras tú. Tu carne, tu pecado. Y ahora entró otro rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que empieza una guerra, empieza una batalla a muerte dentro de tu corazón, para que la naturaleza de Dios sea establecida en tu vida. Dígame si hasta aquí estoy siendo claro y si estás tú comprendiendo y asimilando el mensaje, por favor. Así que es cuestión de naturaleza. Ahora sí vamos entonces a Efesios. Efesios capítulo 1. Dice así. Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre, verso 3, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Escucha bien, las bendiciones de Dios son espirituales. Las promesas de Dios son espirituales. Y segunda de Pedro 1 nos dice que la promesa es el medio para que Dios te dé su naturaleza. Segunda de Pedro capítulo 1. Nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. Las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, todas son espirituales porque Dios es espíritu. Así se manifiesten materialmente algunas, no significa que no sean espirituales. Así que, mi amado, tú ten esta conciencia. Todo lo que Dios te da tiene una connotación espiritual para formar a Cristo en tu corazón. Va más allá de que Dios te quiera agradar. Dios, mire, los payasos agradan. Los circos, tú vas al circo si te gusta, porque quieres pasar un rato agradable.
Tú vas al cine porque él te entretiene y te hace pasar un rato agradable. Tú vas al parque a pasear a tu perrito, a comerte un helado porque quieres pasar un momento agradable. Mira, Dios no te bendice para que pases momentos agradables. Dios te bendice para cambiar tu naturaleza, para hacerte partícipe de su naturaleza divina. Y ese proceso, la mayoría de veces, no tiene que ver con ser agradable, al contrario. Hoy hablábamos en la mañana, en este discipulado hermoso que tenemos, acerca de la importancia de no solamente conocer, de no solamente saber lo que va a pasar. Porque no se trata de saber qué va a pasar, ¿verdad? Yo ya estudié el Apocalipsis, ya sé que viene un anticristo, ya sé que vienen los 7 cuernos, las 7 bestias, todo lo malo, ¿verdad? Y entonces yo ya sé que va a venir. No es suficiente saber. Nosotros tenemos, dice Apocalipsis capítulo 1, que entender las cosas que deben suceder. Ahora, para poder entender, mis amados, tenemos que saber dos cosas importantes. Número 1, el por qué pasan las cosas, y número 2, el para qué pasan las cosas. Si tú entiendes el por qué y el para qué, entonces vas a entender. Y el conocimiento va a ser pleno. Si tú entiendes por qué vino Cristo y para qué vino Cristo, entonces pasar por los procesos va a ser más sencillo. Entonces vas a entender por qué la necesidad de Dios en que atravesemos por tribulación, por ejemplo. Vas a entender el propósito de la tribulación, de las pruebas, de las bendiciones, de los valles y de los montes y de los collados. Toda circunstancia, si tú entiendes el por qué y el para qué, entonces va a ser más fácil que tú apruebes lo que viene delante de ti. Ahora, toda bendición entonces es espiritual y nos ha bendecido, dice acá, con bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está tu bendición? Tu bendición no está en tu sueldo, en dólares. Tu bendición no está en tu casa hermosa. Tu bendición no está en el carro nuevo. Tu bendición no está, mis amados, en las cosas que Dios nos pudo haber dado. Eso, perdóname, yo insisto y me resisto a llamarle a las cosas bendición. Las cosas no son la bendición. La bendición es espiritual porque trae una connotación eterna de cambio de naturaleza a nuestra vida. Proverbios dice, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Mire, la bendición no son las cosas, no es la riqueza. La bendición de Dios nos va a enriquecer. Ahora, no solamente la riqueza, pero lo material es lo mínimo de la riqueza en Dios. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios rico? Hay abundancia en Dios. Dios es el dueño del universo. Sin embargo, Dios no tiene cosas, mis amados. Perdónenme, mire, le quiero decir algo. Dios no tiene una cama y una mesita de noche y una televisión enfrente de su cuarto. Dios no tiene una mega mansión, la más grande del universo. Dios no tiene una casa en donde tenga una mega piscina y un mega mar cristalino, porque Él es Dios. Entonces Él tiene que vivir en el mejor lugar del universo y su casa, la casa de Dios, es impresionante, ¿verdad? Ahí todo es hermoso dentro de su casa. Tiene la última tecnología, tiene 50 televisiones en cada cuarto, tiene muchos aviones y muchos carros y tiene muchas poses. Perdóneme. Dios es rico no por las cosas que tiene. Dios es rico porque Él es bendición por naturaleza, mis amados. Entendamos algo. Tu bendición no depende de las cosas que posees. Eso dice la Biblia.
Ya salgámonos del status quo que nos ha permeado de afuera, mis amados. La iglesia, estamos muy contaminados con la forma de pensar del mundo y nos estamos comparando con ellos. Perdónenme, no podemos continuar con esta forma de pensar en donde vemos a un pastor que tiene una iglesia grande, entonces él es bendecido, y el pastor que tiene una iglesia pequeña, entonces a él todavía no lo ha bendecido Dios. Perdónenme, ¿qué es eso? La bendición no tiene que ver con la marca de zapatos o de pantalón o de camisa que uses. No tiene que ver con la marca, ni siquiera tiene que ver con el tamaño de tu casa. La bendición de Dios es Dios mismo en ti. ¿Sabes quién es más bendecido que otro? El que tiene más de Dios que el otro. Así tenga menos cosas, pero si tiene más de Dios, es más bendecido que el otro. La mujer viuda que dio 2 blancas era mucho más bendecida que el fariseo que dio una ofrenda en euros. Aunque la vestimenta, aunque todo su entorno y su forma de vida manifestaban que tenía cosas y bendición, pero la viuda, que era pobre, porque esa es la definición de un pobre, ¿qué más pobre que dar 2 blancas y era lo único que tenía, dice la Biblia? Así que era una mujer pobre. Sin embargo, la bendición que esta mujer tenía no se compara a la bendición del fariseo. ¿Estamos captando? El Señor vino a cambiar naturaleza. Tu naturaleza está siendo transformada y para eso nos dejó su gracia, mis amados. Su gracia es ese poder maravilloso que está transformando tu naturaleza, tu corazón. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar. ¡Qué buena obra! Sí, cuando yo empecé era un hombre endeudado, era un hombre marginado, era un hombre acomplejado, era un hombre... Y ahora soy un hombre poderoso. ¿Cómo cambió el Señor? Cambió mi historia, cambió mi vida. Me dio muchas empresas y ahora soy un hombre poderoso. Y ya no vivo en el área marginal, ahora vivo en un área exclusiva. Mis amados, perdónenme, Jesús no vino para eso. Si tú quieres prosperar económicamente, hay principios en la Biblia que nos dicen cómo hacerlo. Por ejemplo, hay que trabajar. Por ejemplo, hay que saber administrar. Por ejemplo, hay que ser fieles a Dios con nuestras finanzas. Entonces va a venir prosperidad. Pero ahora escúcheme bien, hay gente en el mundo que la tiene. Yo no puedo venir, yo puedo venir a pantallar al que está abajo de mí. A decirle, oh, mira, busca a Dios, porque yo puedo ir al basurero de la zona 3, con todo respeto a la gente que vive ahí, ¿verdad? Yo puedo ir ahí y puedo llevar mi carro, que para algunos es un carro viejo que ya no sirve, pero para alguien que no tiene carro, mi carro es una nave. Y a mí me ve como un privilegiado. Usted vaya, cualquiera de los que me están escuchando, vaya a visitar un basurero. Aquí en Guatemala pues está el basurero ahí en la zona 3, pero me imagino en todas las ciudades hay lugares en donde vive gente muy pobre. Usted llegue y por muy poco que tenga, usted tiene mucho comparado con ellos. Dentro de nuestro evangelio no cabe que en esos lugares puedan haber hijos de Dios, porque hemos metido dentro de un estatus material el ser hijos. Entonces, de acuerdo a lo que vas teniendo, así es de acuerdo a la gloria de Dios, ¿verdad? Porque vamos de gloria en gloria, dicen algunos. Ok, ahora ya tengo 3 casas. El otro año ya tengo 4. Vamos de gloria en gloria, dicen, ¿verdad? El otro año ya tengo 6 casas. De gloria en gloria. Perdóneme, ese versículo no está hablando de las casas ni de las cosas que puedas tener. Está hablando de la naturaleza de Dios en ti, independientemente de cuánto tengas. En la Biblia sí, vemos hombres como Abraham que eran riquísimos. Sí, pero vemos otros hombres como Habacuc, por ejemplo, como Amós, que eran hombres era Amós, creo que Amós era agricultor. Pedro era un pescador. Pedro
Era un pescador. Pablo era parte del Sanedrín, era un hombre de alcurnia. Ezequiel era sacerdote, Jeremías era de ascendencia sacerdotal. Isaías tenía linaje real. Pero no todos eran así. Y Dios no clasifica la espiritualidad de la gente de acuerdo a los bienes que posea. Es naturaleza, mis amados. Y Dios nos bendice con bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 4. Según nos escogió, escuche bien, según nos escogió en Él. No voy a quedarme aquí porque sí, esto sí ya lo he predicado mucho y lo he enseñado mucho. Usted busca cualquier predica, creo que yo menciono estos versículos, así que ya no me voy a detener aquí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si te escogió, solo digo esto rápido, si te escogió es porque habían otras opciones. Si tú tienes la camisa que tienes hoy es porque escogiste ponerte, yo escogí ponerme esta camisa. Y la pude escoger porque tengo otras en el closet. Si esta fuera mi única camisa, yo no podría escoger la camisa, yo me pongo la única que tengo. Pero si dice la Biblia que Dios te escogió, así es, Yadira, exactamente. Si la Biblia dice que Dios te escogió es porque ahí hay una realidad. Hay otros que no fueron escogidos. Ahora, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea, antes del tiempo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué te escogió Dios? Yo para que fuera pastor. Dios me escogió para que fuera profeta. Dios me escogió para que fuera ingeniero. Dios me escogió para que fuera arquitecto. Dios me escogió, ¿verdad?, para que fuera misionero. Y a eso nosotros le hemos llamado propósito. Pero Dios no me escogió para que fuera pastor. Mi propósito no es ser pastor. Perdón, se nos fue la señal un momento. Entonces alguien me puede decir, entonces si su propósito no es ser pastor, entonces está haciendo algo que no le corresponde. No. Es que mi propósito, escuche bien, no es ser pastor. Mi función hoy es ser pastor. La función puede cambiar. El propósito no. Tú puedes ser hoy vendedor y mañana puedes hacer otra cosa. Tu función puede cambiar. Cuando naciste, tu función fue ser hijo. Después creciste, tu función cambió o fue añadida a la función de ser estudiante. Después fuiste hermano. Cuando nacieron tus hermanos, eras hijo, pero también eras hermano, eras estudiante. Después te graduaste, ahora tu función es ser un trabajador o ser un empresario. Te casaste, ahora tu función es ser un esposo o una esposa. Tuviste un hijo, tu función cambia. Ahora eres padre, tu hijo tiene, después de algunos años, tu hijo tiene un hijo, ahora eres abuelo. La función puede cambiar. Mire, Pedro, su función era ser pescador. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, cambió a ser discípulo. Y después cambió a ser apóstol. No confundamos función con propósito. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es tu propósito? Aquí lo dice, entre otros versos. Nuestro propósito es llegar a ser santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. No imputadamente, sino su impartición de su naturaleza que nos transmite su santidad, para que podamos nosotros no solamente llamarnos santos, sino, lo voy a decir de esta manera, hacer santidades. Mire, Dios es santo y Él hace santidades. Por eso es que Él no hace pecado, porque no hay pecado en Él. Nosotros hacemos lo que tenemos adentro. Así que sí, nosotros somos santos. Imputadamente Él nos ve santos a través de la sangre del Cordero. Pero aún no hacemos santidades, mis amados, perdónenme.
Porque aún los milagros que Dios hace a través de nosotros, la mayoría no tiene que ver con nuestra santidad. Es un don de Dios. Cuando Balaam, ¿se acuerda de Balaam? Ok, ¿se acuerda que Dios le habló una vez a Balaam a través de su burro o de su mula? ¿Se acuerda? Ok. ¿A quién oyó Balaam? Oyó a Dios. Mire, Dios estaba hablando a través de la mula. Dios estaba hablando a través de la mula. Yo espero que tú no estés oyendo a esta mula. Yo espero que tú estés oyendo a Dios hablando a través de mí. No soy yo el importante, mis amados. Se los quiero dejar claro. No soy yo el importante. No digas, wow, qué pastor, no sé si lo dices, ¿verdad? Pero no lo vayas a decir, wow, qué revelación. Oh, este hombre a decir, no. Yo soy como esa mula de Balaam. Solo soy un vaso por medio del cual Dios habla. Ahora, Dios puede hablar a través de una mula. Jesús dijo, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Pero no es ese mi destino. Mi destino, mis amados, es manifestar su naturaleza. No ser yo un Dios, sino dejar que Dios se manifieste a través mío. ¿Me estoy explicando? Mire, este vaso tiene agua. Que no es agua, le voy a confesar, sí es agua, pero es agua mineral. Ok, este vaso es de vidrio y hoy contiene agua. Pero este mismo vaso, del cual ahorita puedo tomar, y me quita la sed, y lo tomo con confianza, primero porque el vaso está limpio, y segundo porque lo que contiene el vaso también está limpio. Ahora, yo puedo venir y terminarme esta agua, ir a poner el vaso y meterlo dentro de la tierra y echarle agua de inodoro. Mire, el vaso sigue siendo de vidrio, pero ahora no me puedo tomar lo que está adentro. ¿Por qué? Porque lo que está adentro está sucio. Lo de aquí afuera sigue siendo este pellejo. ¿Qué le metemos adentro, mis amados? Mire, así como este vaso es de vidrio, podría estar tomando tranquilamente la misma agua mineral en un vaso de madera, en un vaso de plástico, en un vaso de Duropor. Lo importante no es el material del vaso. Lo importante es la condición del vaso. Dios puede usar vasos de vidrio, puede usar vasos de plástico, puede usar vasos de Duropor, puede usar vasos de madera, puede usar vasos de barro, pero Dios quiere usar vasos limpios. Deja de preocuparte si eres vaso de oro o vaso de plata. Ok, este hermano es vaso de oro porque mira la iglesiota que tiene. Ahora este pobre sí es una tinaja de barro de mala calidad, ¿verdad? Porque mira cómo vive. No. Mire, salgámonos de eso ya. Lo importante es la condición de ese vaso. Tu condición espiritual, ¿estás limpio? Lo que está dentro está limpio. Y eso es lo que el Espíritu está haciendo a través de su gracia. Está limpiándonos. Está purificándonos. A eso Dios le llama santidad. A eso Dios le llama santidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Buenas noches, Maylin. Dios la bendiga. Qué bueno saludarle. Querido Mau, también te bendigo, mi hermanazo. Y mi hermana Ralda también está conectándose. Versículo Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Versículo 8. 2:8 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire qué versículo este. Aquí está Dios, mire, profetizando lo que está pasando hoy en la iglesia. La iglesia ha sido, y lo digo claro, la iglesia hemos sido engañados por medio de filosofías y de huecas sutilezas. ¿Qué significa la palabra hueca? Que no tiene contenido, que no tiene sustancia. Eso significa. Este árbol está hueco por dentro. ¿Qué significa? Que no tiene sustancia, se va a caer. No tiene nada. Perdóneme lo que le voy a decir, mi amado hermano y mi amada hermana, no se va a enojar conmigo. Pero el evangelio que hemos estado aprendiendo, y al decirle evangelio no estoy diciendo que no haya maestros maduros y maestros de Dios, y que no haya negrito, te bendigo vos. No quiero decir que no hay un remanente, siempre ha habido un remanente y hay iglesias poderosas en Dios, lindas, que están buscando la santidad, etcétera, etcétera. Perdón. Ok. Perdone, mi mamá, perdón. Es que si no contesto, después se me bloquea el teléfono, no sé por qué. Se me fue lo que le estaba diciendo. Ok. De huecas, sí, ya me acordé. Os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué significa? Que no tiene sustancia. Y el evangelio que nos han enseñado popularmente es un evangelio hueco, sin sustancia, sin esencia, sin la naturaleza de Dios o sin Dios. Aunque hablamos de Dios, pero mire, realmente el evangelio de la paz, poder y prosperidad que hemos estado escuchando por todos lados, pero que ya se le está terminando su tiempo. El centro de ese evangelio no es Dios, ya se dio cuenta. El centro del evangelio de paz, poder y prosperidad, el enfoque del evangelio es la bendición del hombre. El centro del evangelio, lo importante del evangelio de la prosperidad no es una iglesia que adora a Dios, sino es un Dios que bendice la iglesia. Ahorita sí me metí en el callejón de los trancazos, pero no me importa. El principio del evangelio de la prosperidad, del mal llamado evangelio, en donde se enfoca el evangelio en las cosas materiales, mis amados, no viene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque quitó a Dios del centro. Quitó a Dios como el fin y lo está usando como un medio para darnos un fin, que es nuestra bendición. Nuestro fin no es la bendición, nuestro fin es Dios. Dios no está ahí como un medio para darte lo que quieres. Las circunstancias son el medio para que tú conozcas a Dios. Y el evangelio que hemos estado escuchando hoy es un evangelio antropocéntrico, que pone al hombre como centro de atención. Y hemos desvirtuado totalmente y se nos ha colado, nos han engañado a través de filosofías huecas, sin sustancia, sin fundamento, conforme, dice acá, los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, dice el verso 9, habita toda la plenitud, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La gracia, el pacto de la gracia, no es para que podamos pecar tranquilos mientras nos morimos. El pacto de la gracia no es un seguro contra accidentes en donde te puedes accidentar tranquilo y el seguro te va a pagar. El pacto de la gracia
fue cambiado de la ley a la gracia para que seamos completos en Dios, para que la naturaleza de Dios pudiese ser establecida en tu vida, en tu corazón, y tú puedas manifestarla a plenitud eternamente. Esa es la gracia. Bendita gracia, hermosa gracia, capacidad de Dios, poder de Dios para ser cambiado y transformado. Por eso es que dice que la ley, dice el libro de los Romanos, porque lo que era imposible para la ley, y lo estuvimos estudiando al principio, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Hebreos capítulo 10, versículo 1, hacernos perfectos. Así que Cristo vino para perfeccionar a su pueblo. Él murió en la cruz, se sacrificó por ti, para que tú seas transformado, mi amado hermano. Para que ya no te gobierne el pecado. Para que ya no te gobierne el pecado. Romanos 6:14. Voy terminando ya. Romanos 6:14 dice así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire pues. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Para qué vino la gracia? Entonces, no para que podamos pecar tranquilos. La gracia vino para que ya no pequemos. Para que el pecado ya no se enseñoree de ti. Para que pases de Romanos 7 a Romanos 8, a vivir en el Espíritu. Me ha estado preguntando una hermana, no sé si está, mi hermana Ana Luisa Noriega me estuvo preguntando acerca de este verso y no se lo contesté porque es con el verso que voy a terminar el mensaje, el estudio. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 1, versículo 16. Juan 1 es tremendo. Y aquel verbo, dice el verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Te quiero leer una versión diferente. La NBV, dirían los jóvenes, ¿verdad? Nosotros los ancianos decimos MBV, decimos nosotros, los patojos dicen NBV. Dice así, de la abundancia que hay en él, todos hemos recibido bendición sobre bendición. Mire, Dios no hace más que bendecirnos. Dios solo en eso piensa acerca de nosotros, en cómo nos bendice. Ahora, para que Dios nos pueda bendecir, primero nos tiene que limpiar. Y aún su limpieza es parte de la bendición. Para que Dios nos pueda bendecir, primero tenemos que pasar por los procesos de purificación y de limpieza. Para que cuando venga, y al decirle bendición estoy hablando de su naturaleza, ya lo entendemos, ¿ven? No estoy hablándole de cosas.
Estoy hablando de naturaleza. Para que Dios pueda meter sus muebles dentro de nuestra casa, primero tiene que sacar nuestros muebles viejos, chucos. Para que Dios pueda embellecerte de adentro, primero tiene que limpiar lo que te hace feo. Bendición sobre bendición, esa es tu vida. No es casa sobre casa, ni carro sobre carro, ni avión sobre carro. Puede que sea tribulación sobre tribulación, prueba sobre prueba, altar sobre altar, demanda sobre demanda, limpieza sobre limpieza. Duele, cuesta, pero la retribución es grande, mis amados. Su naturaleza. Su naturaleza. Termino con Efesios 3. Terminamos este estudio. Efesios capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, eso se llama gracia, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es tu propósito de vida. Cuando Dios te escogió en Él antes de la fundación del mundo, te escogió para que pasaras un proceso, para que tomaras un cuerpo, este que tienes, y vinieras a esta tierra por algunos años y regresaras después a Dios en una condición diferente, pleno, manifestando su gloria, su naturaleza. No esperes para morirte para alcanzar esto, porque el reto que Dios te está dando hoy lo puedes lograr mientras vivas acá. Se puede lograr, mis amados, y estamos en el tiempo exacto en donde lo podemos lograr, en donde estamos a punto de ver la manifestación gloriosa de los hijos maduros de Dios, los huíos de Dios, el hijo varón, el hijo de la mujer vestida del sol, que regirá con vara de hierro y sustentará por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 1260 días. ¿Cuántos quieren ser parte de esa compañía de hombres y de mujeres que van a manifestar la gloria de Dios acá? Ese es el reto. Mira, algunos dicen que la carrera de la fe no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y tienen razón, pero también es una carrera de velocidad, porque a los que lleguen primero tendrán una corona diferente a los que lleguen después. Pablo decía que yo pueda lograr alcanzar la primera resurrección. Y la primera resurrección, mis amados, en la primera resurrección, que esto va a ocurrir antes de la gran tribulación, van a resucitar todos aquellos que alcanzaron la plenitud, los vencedores, los maduros. El ladrón en la cruz no va a resucitar en la primera resurrección. El ladrón en la cruz va a resucitar en la segunda resurrección, al final del milenio. Los cristianos mediocres, que nunca se comprometieron con Dios, que aceptaron a Jesús, pero no tuvieron una carrera de fe, ¿van a ser salvos? Sí, van a ser salvos. No se van a ir al infierno,
van a resucitar al final y su posición eterna será una. Pero todos aquellos que alcancen la meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios capítulo 4. Estos que se dejen moldear por Dios, que tomen su cruz cada día y sigan al Señor, que voluntariamente presenten sus cuerpos sobre el altar en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todos estos que no se conformen a este siglo, sino transformen su entendimiento para que puedan experimentar la buena voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que a Él agrada. ¿Quieres tú ser parte de esa compañía de vencedores? ¿Quieres tú ser parte de esos hombres y mujeres que alcanzarán la plenitud de Cristo y tendrán una función muy importante en estos días que vienen? El Señor vuelve por su iglesia. ¿Quiénes se van a ir en el arrebatamiento? Amén, así es, Juan Carlos. Por fe, aquellos que alcancemos. ¿Quiénes son los que, por fe, como dice Juan Carlos, nos vamos a ir en el arrebatamiento? ¿Sabes? No son todos cristianos. Todo el mundo quiere que el Señor venga porque ya se quiere ir. Perdóneme, la iglesia que se va en el arrebatamiento es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Mi pastor Edgar Medina, mi tío amado, quien me formó en la fe, decía algo. Le decía a la iglesia: mis hermanos, si el Señor viene en la noche, mañana nos juntamos aquí para ver qué hacemos, decía él. Yo sí deseo que el Señor vuelva, mi espíritu. Pero ¿sabes algo? Si el Señor viniera hoy en la noche, créeme, yo no me voy, todavía no estoy listo. Todavía no estoy listo, mis amados. Todavía me falta mucho. Y tenemos que correr. Tenemos que apresurarnos. La Pascua se ceñía en los lomos y la comían deprisa. Ya no hay tiempo para perderlo. Estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos minutos en el reloj eterno. Tenemos el privilegio de vivir en este tiempo. Alcancemos la meta, mis amados. Ya no perdamos el tiempo. Ya no nos enfoquemos en cosas que no tienen relevancia eterna. Ten contentamiento. Agradece lo que tienes. Si tienes un carro, agradécelo, disfrútalo. Si Dios te quiere dar otro, te lo va a dar. Te quiero decir una cosa, y perdóname que me extienda en esto. Dios no necesita tu fe para darte un carro diferente. Dios no necesita tu fe para darte una casa más grande. Dios no necesita tu fe para bendecirte. Entendamos eso. Dios necesita tu fe para que tú le obedezcas. Ya deja de estar perdiendo el tiempo creyendo en recibir lo que quieres. Déjale eso a Dios. Dios sabe perfectamente lo que necesitas. Y no te voy a decir y te lo va a dar. No, te lo está dando. Hasta el día de hoy. Escúchame bien lo que te voy a decir. Dios te ha dado durante toda tu vida lo que necesitas. Dios te lo ha provisto. Aun cuando andabas pecando sin Dios, Dios te dio lo que necesitabas. ¿Por qué? Porque aquí estás. Porque aquí sigues. Dios ha sido fiel. Amén. Así que, mis amados, los bendigo. Estamos oficialmente concluyendo este estudio de la gracia que nos tomó 9 sesiones, o sea, un poquito más de 2 meses. Espero que realmente haya sido de bendición para tu vida, que hayas aprendido y que más que aprender podamos ponerlo por obra y ver resultados. De eso se trata. Así que con la ayuda del Señor llegamos al final de este estudio y estaremos comenzando un estudio diferente. Hoy te iba a anunciar el próximo tema, pero lo vamos a dejar te vamos a dejar con la duda, ¿verdad? Porque
Estoy todavía viendo si realmente es el estudio que Dios quiere. A veces yo me centro en lo que quiero y dejo a Dios a un lado, pero quiero ser muy sensible. Así que, pero de que comenzamos un nuevo estudio, lo comenzamos. No lo vamos a comenzar el miércoles entrante. Creo que no voy a estar. Voy a salir unos días con mis hijos. Entonces, el próximo miércoles no vamos a tener estudio. De todos modos, te lo estaremos confirmando a través de las redes sociales, porque si no hago nada, pues aquí voy a estar, ¿verdad? Y nos podemos reunir. Pero seguramente el estudio lo empezamos de hoy en 15 días. Amén. Así que yo te bendigo, te doy gracias. Gracias, Patti. Leo su mensajito en unos minutos cuando termine. Muchas gracias a ustedes, mis amados. Gracias por su paciencia, por su constancia, por su aguante. Gracias porque no es fácil. Yo me oigo por ratos, aunque no me puedo oír mucho porque no me aguanto yo solito. Imagínense, por eso es que yo lo admiro a usted. ¿Cómo me aguanta usted escucharme 1 hora y pico acá y conectarse el siguiente miércoles? Pero bueno, ahí usted tiene el carácter de Cristo formado y me puede sobrellevar. Pero muchísimas gracias, Dios los bendiga. Sí me gustaría, estoy viendo que están escribiendo ahí, más que agradecerme a mí, pues si fue bendecida y bendecido, agradézcale a Dios. Yo solo soy un vaso que Dios usa y si yo no estuviera, pues seguramente alguien más lo estuviera haciendo, incluso tal vez mejor que yo. Así que, pero sí me gustaría que me pusiera algunos testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida a través de este estudio y de este año. Si usted lleva ya algunos meses con nosotros, animaría mucho mi corazón escuchar algunos testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida a través de estas transmisiones, de los estudios. Ya llevamos varios estudios en este año, hemos estudiado algunos temas muy interesantes, y sí me gustaría muchísimo poder escuchar o leer sus testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida en este tiempo de pandemia y lo que Dios pudo haber bendecido su casa, su vida a través de esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amén. Así que los amo, los bendigo. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. El domingo tenemos culto en la iglesia. No se lo pierda. A las 10:30 estamos comenzando nuestro culto presencial. Lo invitamos a que llegue. Tenemos suficiente lugar. Hemos tenido cultos maravillosos. Dios nos ha estado visitando. Nadie se nos ha contagiado, así que no tenga pena. Usted puede llegar con confianza. Y este domingo y el próximo domingo, domingo de resurrección, estamos también teniendo nuestro culto presencial. Lo único que se va a suspender yo les confirmo entre semana, porque si no logramos hacer algo, entonces pues yo me estaré conectando, pero si no, nos vemos el domingo, este próximo domingo y el domingo entrante allá en la iglesia, y nos estamos conectando los domingos también a las 10 menos 10 más o menos. Nos estamos conectando para que usted pueda escucharnos a través del Facebook si usted todavía no puede llegar a la iglesia. Amén. Estudio de mucho amor y machete. Esta negrita. Pero fue mucha bendición. Que Dios te siga usando, Tito. Un abrazo. Dios te bendiga, negrita. Gracias por tu corazón. Esta familia Arana es amada nuestra y cada vez que vamos allá a Los Ángeles nos reciben como en casa. Hemos estado ahí en casa de Negrita y de Glorita y nos reímos tanto, ¿verdad? Ustedes pasamos horas matándonos de la risa y ya nos hace falta, así que Dios los bendiga. Siga usted escribiendo y yo voy a desconectarme en estos segunditos y yo ya más tranquilo voy a leer todos sus mensajes, así que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Bye.